obtener un 1 al lanzar un dado, un sexto. Un sexto. Más 2, hice con el 1, ahora hago con el 2. 2 por probabilidad de que salga el 2, un sexto. Más 3 por la probabilidad de que salga un 3, un sexto. Más 4 por la probabilidad de que salga 4, que es un sexto, más 5 por la probabilidad de que salga el 5, que es un sexto, más 6 por la probabilidad de que salga el 6, que es un sexto. Acá las probabilidades son todas iguales, insisto, porque el espacio muestral es equiprobable, pero no siempre es equiprobable. El resultado de toda esa suma me va a dar la esperanza matemática. ¿Cuál es el resultado de esa suma? Primero los productos y después la suma de esos 6 sumandos. ¿Cuánto dio? ¿Lo pudieron calcular? ¿No es un sexto, 2 sextos, 3 sextos y así? Es un sexto más 2 sextos más 3 sextos. 21 sextos puede ser. 21 sextos. ¿Y en decimal? ¿Cuánto es 21 dividido 6? 3,5. 3,5. Entonces, el valor esperado del experimento de lanzar un dado infinitas veces es 3,5. Pero ¿qué pasa? Y es la observación que aparecía acá. La media o la esperanza no necesariamente tiene que ser un valor posible, porque si bien, por más que yo esté infinitamente lanzando el dado, nunca voy a obtener un 3,5. Pero ese 3,5, si yo lo represento acá, en la función de probabilidad, voy a encontrar que se encuentra entre el 3 y el 4, que sí son dos valores posibles, y que se encuentra exactamente a la mitad. O sea que el 3 y el 4 son los números que más voy a obtener al lanzar el dado. Los dos en la misma proporción porque se encuentran justo a la mitad. ¿Sí? ¿Siempre es así? Siempre es así. Pueden hacer la experiencia si quieren. Va a llevar tiempo, o sea, porque la idea es, fíjate que dice infinitas, ¿no? Claro, infinitas. claro. Tiramos, no sé, 1000 veces el dado y el porcentaje... Cuanto más veces repito el experimento, más se van a acercar a este valor. ¿Sí? Así que ya saben, si van a hacer algún juego de dados, saben más o menos qué elegir. De hecho, lo hicimos. Yo me acuerdo cuando en otro curso que estábamos de manera presencial, llevamos 2 dados y la suma, ¿no? La suma de dados. Tirábamos 2 dados y sumábamos los valores. Y el 7 enseguida dispara, porque el 3 y el 4 son los que más probabilidades de salir tienen. Ah, sí, eso no lo sabía. Bueno, no se asusten si no da un número que pertenezca al recorrido, pero hay que interpretarle qué información me está dando ese número. ¿Sí? Y tampoco se asusten con que den números mayores, porque estábamos calculando probabilidades entre 0 y 1, 0 y 1. Esto no es una probabilidad, ¿sí? Esto les va a dar cualquier valor. Bueno, entonces la esperanza es la sumatoria de cada elemento del recorrido por la probabilidad de su ocurrencia. Nada más que eso. Si lo represento en el gráfico, voy a poder ver a qué valor del recorrido se acerca más y en función de eso hacer las lecturas correspondientes de acuerdo al experimento, ¿no? Al contexto del problema. Vamos ahora a la varianza. Hoy vamos a ver esperanza y varianza.
y nos va a quedar desvío típico, desvío estándar para la clase que viene y toda la ejercitación de las unidades 4 y 5, ¿sí? Que se las voy a subir ahora en el aula para que vayan chusmeándola. Bueno, varianza. Dice, vimos que la media o esperanza nos da una idea de qué valor podríamos esperar que asuma una determinada variable aleatoria si se lleva a cabo el experimento al cual está asociada. Eso es esperanza. Es decir, que la esperanza o la media es una medida de posición, ¿sí? La esperanza es una medida de posición central. Asimismo, vimos que la esperanza no nos proporciona información acerca de los valores que puede tener, que puede tomar la variable aleatoria si se encuentran cercanos o espaciados, es decir, cuán concentradas están esas probabilidades. ¿Sí? Solamente nos dice el valor esperado, la medida central. Para saber cuán concentrados o cuán dispersos están esos valores respecto de la media, respecto de la esperanza, usamos otra herramienta matemática que se llama varianza. La varianza es una medida de cuánto tienden los valores de una variable a alejarse de la media o aproximarse, ¿sí? Es una medida de dispersión. La esperanza es una medida de posición, la varianza es una medida de dispersión. Esto a ustedes no les sirve mucho, ustedes tienen que saber más que nada la interpretación, qué me está dando ese numerito. Bueno, dada una variable aleatoria X, si su varianza existe, se escribe así, sigma de X al cuadrado, o de esta manera, varianza de X de las dos formas es equivalente, la calculo de esta manera. La esperanza de el valor de cada elemento del recorrido menos la esperanza de esa variable al cuadrado. Y ahora vamos a ver otra forma también más sencilla de calcularla. Pero se denomina de estas dos maneras, o varianza de X o esta letra que es sigma de X al cuadrado. Esta X tiene que aparecer porque tiene que decir a qué variable yo le estoy calculando esta varianza. Vemos que la varianza es la esperanza de los cuadrados de las distancias entre los valores de la variable y el valor promedio. Por eso es que está esta diferencia, ¿sí? En realidad lo que estoy calculando constantemente es distancia desde cada valor a la esperanza, ¿sí? Entonces, cuando esa distancia me dé mayor, quiere decir que más dispersos están los datos, y cuando esa distancia es más chiquita, más amontonados están. Bueno, si los valores de X están muy dispersos, la esperanza de X menos X tenderán a ser valores más grandes y la varianza tenderá a ser mayor, que es lo que le decía recién. Observamos también que como las diferencias están al cuadrado, nunca me va a dar un valor negativo, siempre va a ser positiva, así que es un poco porque también está pensada así la fórmula. Bueno, observando con la fórmula de arriba se llega a otra fórmula que esta es la que yo aconsejo que usen porque es como más sencilla. Cualquiera de las dos, para mí es como más inmediata, más rápida. Varianza de X, sigma de X al cuadrado, es igual a la esperanza de las X al cuadrado. Fíjense que acá se calcula la esperanza de las X al cuadrado, está el paréntesis, menos la esperanza al cuadrado. Acá el cuadrado está afuera, no es lo mismo, ¿eh? Atentos con eso. Acá lo que se eleva al cuadrado es la X, es el elemento del recorrido. Y acá lo que se eleva al cuadrado es la esperanza. O sea que para calcular la varianza, siempre voy a tener que calcular previamente la esperanza. ¿Sí? Si un ejercicio les pide calcular, ¿qué hice? Si un ejercicio les pide calcular la varianza, necesariamente van a tener que calcular antes la esperanza. Bueno, como observación, dice la varianza es una medida de cuánto tienden los valores de una variable aleatoria a acercarse de la media. Si la varianza es chica, la distribución se encuentra concentrada alrededor de la media
y si la varianza es grande, se encuentra más esparcida, más dispersa. Eso lo pueden ver después cuando lo grafiquen en la función de probabilidad. Como la varianza se define a partir de la media de la esperanza, puede que también no exista, es decir, que valga 0. Bueno, tenemos acá dos variables, x e y. Esto que está acá, nosotros lo estamos denominando como f de x, función de probabilidad de x y función de probabilidad de y. ¿Sí? Tenemos un recorrido formado por 3, 4, 5 y 6 y la probabilidad de ocurrencia de cada una. Tengo un 0,2 de probabilidad de que ocurra 3, de que x tome el valor 3. No sé, fíjense que ya nos alejamos, no tenemos experimento al cual asociar estos valores, sino que aplicamos el concepto sin saber a qué está haciendo referencia, ¿sí? Pero tengo dos funciones de probabilidad. Las dos tienen 4 elementos en los recorridos, pero son distintos, ¿sí? Los voy a escribir acá para que los puedan ver. El recorrido de la variable x es 3, 4, 5 y 6. Y el recorrido de la variable y es 2, 3, 6, 7. Y es un espacio muestral que no es equiprobable. Fíjense que hay distintos valores, ¿sí? 0,2, 0,3 y 0 para todo otro valor de x. Lo primero que voy a hacer, si quiero calcular la varianza de esas dos variables, es calcular la esperanza. Entonces voy a calcular la esperanza de x y la esperanza de y. La esperanza de x es la sumatoria de 3 a 6, o sea, de estos 4 elementos del recorrido, por la probabilidad de su ocurrencia. Entonces, es 3 por la probabilidad de que ocurra 3, 0,2, más 4, el siguiente elemento del recorrido, por la probabilidad de que ocurra 4, 0,3, más 5, por la probabilidad de que ocurra 5, más 6 por la probabilidad de que ocurra 6. ¿Sí? No lo escribo porque está escrito acá, pero lo voy nombrando, así vamos haciendo referencia qué significa cada uno de estos valores. Resuelvo los productos y sumo. Hago 3 por 0,2, más 4 por 0,3, más 5 por 0,3, más 6 por 0,2. Nos debería dar 4,5, chequéenlo. Hagan la cuentita a ver si llegan al mismo resultado. ¿Sí? Espero. Sí, profe. Da igual. Bien. Esa es la esperanza de la variable x, es 4,5. Vayamos ahora a la variable y. Hago el mismo trabajo. Hago cada elemento del recorrido por su probabilidad de ocurrencia. 2 por 0,2. 2 por 0,2. Más 3 por 0,3. 3 por 0,3. Más 6 por 0,3. Más 0,2, 7 por 0,2. Sumo esos 4 productos y también me debería dar 4,5. Chequen eso también. Sí, da, profe. Bien, por lo tanto, la esperanza de las dos variables me da el mismo valor numérico. Lo que está representado acá abajo es la función de probabilidad de la variable x y la función de probabilidad de la variable y. Con los puntitos es la probabilidad de ocurrencia de 3, probabilidad de ocurrencia de 2, fíjense que está acá en 0,2, 0,3 para 4 y 5 y 0,2 para 2 y 6. Y acá, representada en línea punteada, la esperanza, que es 4,5. Hasta ahí representamos lo que está
escrito acá por definición, y las esperanzas que acabamos de calcular. Lo mismo para I. El recorrido de I es 2, 3, 6 y 7. Bueno, la probabilidad de ocurrencia para 2 es 0,2, para 3 es 0,3, que es el puntito ese que está ahí, para 6 es 0,3 y para 7 es 0,2. Ahí está representada la función de probabilidad con esos 4 puntos. Y la esperanza de la variable I con esta línea punteada, que también es 4,5. Tenemos la misma esperanza en dos variables distintas que ni siquiera sabemos a qué hacen referencia. Ahora, cuando vemos cuán dispersos están los puntos, que son las probabilidades puntuales, respecto de esa línea punteada vertical que es la esperanza, ¿qué podemos observar? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos gráficos? En la I está más dispersa. Que en la I están más dispersos, están más lejos de la esperanza, y en el de X están como más cercanos, más amontonaditos al valor esperado, a esta línea punteada que está justamente representando la esperanza. Entonces ya podríamos anticipar cómo va a ser el valor de la varianza de I y la varianza de X, ¿no? Vamos a verlo, vamos a calcularlo. Pero observando la dispersión de esos datos respecto de la medida de posición central, ya vamos a ver cuál va a tender a ser mayor que el otro. Bien, acá están los gráficos pasados otra vez para tenerlos a mano. Y vamos a calcular las varianzas. Para el cálculo de varianzas estamos usando esta fórmula, definida como la esperanza de las x al cuadrado menos la esperanza de x al cuadrado. La esperanza de x ya la tenemos, vale 4,5. Entonces este término ya lo tengo. Ya sé que esto va a ser menos 4,5 al cuadrado. Me falta este término, la esperanza de las x al cuadrado. Esto es lo que tengo que calcular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Vieron profe. en esto? Sí, está claro. Bueno, estamos acá. ¿Sí? Vamos a calcular la esperanza de las x al cuadrado. Al mismo cálculo que hicimos acá, la única diferencia es que vamos a elevar al cuadrado las x, los elementos del recorrido. Los vamos a elevar al cuadrado, los vamos a multiplicar por su probabilidad de ocurrencia y los vamos a sumar, que es lo que está acá, ¿sí? La x elevada al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia, fíjense que la fórmula es la misma, solamente que aparece este cuadradito acá. 3 al cuadrado por 0,2 más 4 al cuadrado por 0,3 más 5 al cuadrado por 0,3 más 6 al cuadrado. Elevo al cuadrado las x, es lo único que hago. Y resuelvo la suma. ¿Sí? Estoy en x, o sea que elevo al cuadrado los elementos del recorrido. Los multiplico por la probabilidad de ocurrencia, 0,2 y 0,3, y los sumo. Debería dar 21,3. Chequéenlo. ¿Cómo se llama el símbolo ese del de abajo, profe? Sigma. Profe, ¿podría explicar lo último? Que no lo entendí. Esto de la esperanza al cuadrado, Le da 21, de la esperanza de las x al cuadrado. da 21,3. Sí, eso. Bueno, la fórmula para calcular la varianza que vamos a usar es esta. Dijimos que la varianza era cuán dispersos están las probabilidades puntuales respecto de la esperanza, o sea que previamente voy a tener que calcular la esperanza siempre. Y es la diferencia entre estas dos esperanzas, entre la esperanza de las x al cuadrado, recordá que x siempre es los elementos del recorrido, los elementos de... Al espacio vectorial. Claro. Y esto es la esperanza de la variable x elevada al cuadrado. No es lo mismo porque el cuadrado acá está afectando a la x y el cuadrado acá afecta a toda la esperanza.
¿sí? Esto ya lo habíamos calculado nosotros cuando calculamos esperanza de X acá. Dijimos que la esperanza de X es 4,5 y que la esperanza de Y también era 4,5, pero vimos que los datos estaban más dispersos en Y que en X. Pero las esperanzas ya las tenemos calculadas. Entonces, cuando yo voy a calcular la varianza, voy a esta fórmula. Digo, bueno, la varianza de X es igual a la esperanza de las X al cuadrado, no la tengo que calcular, menos, porque yo estoy midiendo distancias entre dos puntos, menos la esperanza de X al cuadrado, que esto ya lo tenía, entonces lo copié, menos 4,5 al cuadrado. Ahora el numerito que va acá lo tenía que calcular. ¿Cómo lo calculo? Y es una esperanza. Estoy calculando una esperanza, pero voy a elevar al cuadrado la X. Entonces va a ser el mismo cálculo de la esperanza de X con la diferencia que elevo al cuadrado los valores de X. Los valores del recorrido los elevo al cuadrado y los multiplico por su probabilidad de ocurrencia. Esa es la esperanza de las X al cuadrado. ¿Sí? Que me da 21,3. Entonces voy acá y lo reemplazo, 21,3. Por lo tanto, la varianza de X va a ser la diferencia entre 21,3 y 4,5 al cuadrado. Ahora, 4,5 al cuadrado, ¿cuánto es? ¿25? Bien. ¿Y la diferencia esa cuánto me da? ¿1,05 puede ser? 1,05. Bien. Esa es la varianza de X, 1,05, que es lo que está escrito acá. Nos verifica. ¿Sí? Recuerden que decir sigma de X al cuadrado es lo mismo que decir varianza de X. ¿Sí? Son sinónimos. Acá. De cualquiera de las dos formas se lo puede denotar. Tendríamos que hacer lo mismo ahora con la variable Y y compararlos, porque a simple vista en el gráfico vimos que los datos estaban más dispersos de la esperanza en la variable Y. Por lo tanto, la varianza de Y, si me dejo llevar por el gráfico, debería ser mayor que la varianza de X. ¿Sí? Porque los datos están más dispersos respecto de la esperanza, siempre respecto de la esperanza. Por eso es que estoy haciendo diferencia de esperanza, estoy midiendo esas distancias de manera indirecta. Bueno, cuando voy a hacer los cálculos de Y, estoy en la misma. La esperanza de Y ya la tengo, me da 4,5, tendría que calcular la esperanza de las Y al cuadrado, que es lo que está escrito acá. Elevo al cuadrado las Y, las multiplico por su probabilidad de ocurrencia y las sumo. Lo que hicimos acá, con la diferencia que elevo al cuadrado 2, 3, 6 y 7, que son los elementos del recorrido, que está acá. Elevo al cuadrado, multiplico por su probabilidad de ocurrencia y obtengo que la esperanza de Y al cuadrado es 24,1. Chequen a ver si les da 24,1. Sí, profe, ya lo había revisado. Da. Entonces, cuando voy a calcular la varianza de Y, esto que tengo acá, hago la diferencia entre ese 24,1 menos la esperanza de Y, que era 4,5 elevado al cuadrado. 24,1 menos 20,25 nos debería dar 3,85. Chequéenlo. Sí, profe. Bien. Entonces podemos observar cómo en el gráfico se pudo anticipar que las probabilidades puntuales de la variable Y respecto de la esperanza de esa variable están más dispersos, más separados
que los de la variable X. Estas son probabilidades puntuales. Esta es la esperanza de Y. Y vemos que estas distancias son más largas en Y que en X. Por eso es que la varianza de Y me dio mayor que la de X. Cuanto más pequeña es la varianza, quiere decir que más amontonaditos van a estar esos datos. Y cuanto mayor es, más dispersos. ¿Sí? Eso me da un poco también el indicio de ver cuán significativa es la muestra de esos datos que yo estoy analizando. Cuando están muy dispersos, quiere decir que lo que esté leyendo de ese gráfico es como menos preciso. ¿Sí? El cálculo es sencillo de la varianza, pero siempre hay que calcular antes la esperanza. O sea que como que una está dentro de la otra, porque en la varianza estoy midiendo distancias desde cada probabilidad puntual a la esperanza. Bien, vamos a ver. Bueno, con esto ya estamos. Bueno, esperen igual. No se vayan. Entonces nos queda que resuelvan para la semana que viene sin falta este ejercicio. Piénsenlo, inténtenlo, no importa si sale o no, ¿sí? Pero hagan el ejercicio de pensarlo, de plantearlo. Y el 5. Ay, nos salteamos el 6. El 6 lo vamos a hacer ahora. Y el 5. ¿Sí? El 5 y el 7 traten de hacerlo para el martes que viene. Yo ahora les voy a subir el material de la práctica con la unidad 4 o 5, que es lo que vamos a hacer la semana próxima. Disculpe, profe, ¿podría subir de vuelta esta unidad con la que estuvo mostrando y explicando? Por más que ya la subió, porque está todo la explicación de esperanza y varianza. Está eso en el material, ¿eh? Sí, pero con esta, con sus anotaciones no está. Que lo que acaba. Con esto. ¿Habrá ¿Con esto posibilidad están seguros? subirla para... Sí. Si no tiene inconveniente, ya no subieron la clase pasada, pero... Sí, lo subo con lo que fuimos apuntando al costadito. Exactamente, que usted habitualmente hacía así, y bueno, yo porque es redundante, pues ya lo subí este material. Dale, ahora lo guardo. Gracias, muy amable. Ahí está. Bueno, vamos a hacer entonces el ejercicio 6. En el 6 pueden tener la complicación de que tenemos una ecuación de segundo grado que no estaba en el ingreso y tampoco estuvo en matemática 1, así que no deberían tener la obligación de saberla. Por eso es que lo vamos a hacer juntos. Más de uno se va a acordar porque es una fórmula que se usa mucho, que se usa mucho en la secundaria, para el gráfico de parábolas. ¿Cuál ejercicio dijo? El ejercicio 6, el que está ahora en pantalla. Perfecto. Bueno, el ejercicio dice, la siguiente distribución de probabilidad corresponde a la variable aleatoria X. X está definida como la cantidad de llegadas tarde de un alumno a clases en el mes de marzo. O sea, que en la primera fila yo tengo los posibles valores de X, o sea, tengo el recorrido de la variable X en formato tabla. 0, 1, 2, 3 y 4. Quiere decir que el estudiante no faltó nunca, faltó una vez, faltó 2 veces, faltó 3 veces, no, perdón, llegó tarde, no faltó. No llegó tarde nunca, llegó tarde una vez, 2 veces, 3 veces o 4 veces. Se ve que nunca sucedió que llegue tarde una quinta, una sexta o una décima vez. Lo máximo de llegadas tarde que tuvo es 4 porque el recorrido está así, ¿sí? Nos lo da ya.
Y en la segunda fila tengo la probabilidad de ocurrencia de cada uno de esos elementos del recorrido. Entonces, en formato tabla, lo que tengo acá es una función de probabilidad. ¿Se acuerdan que en la función de probabilidad yo tenía 3 formas de representarla? Por definición, en tabla y representada en los ejes cartesianos. Bueno, acá nos la da en tabla. Por eso es que yo digo que estas 3 formas las tengo que saber leer, interpretar y hasta pasar de una a otra, ¿sí? Ahora tengo la tabla. Y me pide, ya me olvidé que me pide. Me pide hallar el valor de K, porque las probabilidades puntuales están en función de K, de un escalar. En el punto B me dice calcular la probabilidad de que las tardanzas del alumno sean 3, puntualmente, o sea, esta probabilidad. Y en el punto C me dice hallar la cantidad más probable de tardanzas, o sea, la mayor. Tendría que ver de esas 5 cuál es la mayor y me va a dar la cantidad más probable de tardanzas de este estudiante. ¿Se entiende el problema? Más o menos. ¿Qué es lo que no se entiende? Ahora sí, yo no lo había entendido. La situación es... ¿De dónde salió qué cosa? La K. Está planteada así. Justamente tenemos que hallar nosotros el valor de K. Por ejemplo, acá en esta columna me dice la probabilidad de que el alumno no llegue tarde, o sea, tenga 0 llegadas tardes, es 0,3 más K. Bueno, K va a ser un valor en... ¿Qué valores puede tomar K? A ver, tiremos un poco de... Del 0 al 1, nomás, ¿no? Ahí ¿Puede tomar 1 el valor de K? 7. Claro, ¿por qué el máximo es 0,7, dice el compañero? Porque suma con 0,3 que tiene que dar 1. Claro, entonces si bien K puede tomar infinitos valores, ya sabemos que el máximo es 0,7. ¿Y el mínimo cuál va a ser? 0. No. Ahí ya me perdí. Sí, ahí ya no sé. La probabilidad, ¿entre qué valores puede estar una probabilidad cualquiera? 0 y 1. Puede estar entre Entonces, 0 y 1. 0,3. Puede ser 0,3 negativo, ¿no? Que al sumarlo al 0,3 positivo me dé 0. O sea que K va a estar entre menos 0,3 y 0,7. En ese intervalo puede tomar infinitos valores, porque K es un escalar, pertenece al conjunto de los reales. ¿Sí? Ahora, ¿cómo puedo hallar el valor de K? Es conceptual esto, ¿eh? No hay fórmula, no hay nada, es todo concepto. Para hallar el valor de K, tengo que tener en cuenta qué cosa. No sé. Bueno, pero hay uno solo, ¿y el resto? No lo dejen solo al compañero. No, yo estaba pensando en una multiplicación. No, es mucho más sencillo. Dijimos que estos 5 valores, 0, 1, 2, 3 y 4, era el recorrido. Claro, toda esa sumatoria tiene que dar 1. ¿O no? Claro, toda la sumatoria tiene que dar 1. Perfecto. ¿Por qué? Porque acá tengo el espacio muestral. Si yo uno todos los elementos, lo tengo escrito acá arriba, es el espacio muestral. Si calculo las probabilidades puntuales de esos 5 y las sumo, ¿no estoy calculando la probabilidad del espacio muestral? ¿Y esto no es 1? Claro, ¿y la probabilidad del espacio muestral no es 1 por definición? Sí. Entonces, hacer 0,3 más K, que es la probabilidad de que ocurra el 0, más 2K, que es la probabilidad de que ocurra 1, más 0,2, que es la probabilidad de que ocurra 2, más
0,1 más 5K cuadrado, que es acá donde vamos a tener el problema, que es la probabilidad de que ocurra 3, más 0,05, ¿cuánto me va a dar? Ah, es como una cuadrática, ¿no? Claro, es una cuadrática, pero en la cuadrática no está el problema, en la cuadrática no está el tema en cuestión. La cuadrática ahora vamos a ver cómo resolverla y no es ninguna ciencia. Acá el tema era darse cuenta cuál es el planteo para hallar K, que eso es conceptual. Sí, ahora Y eso sí corresponde a este curso. ¿Mm? Ahora sí, lo planteado así es verdad. Ahora se despeja las K y se juntan K, o sea, 2K más K más 5K al cuadrado. Claro. Y ahí voy a obtener dos valores de K porque esto me va a generar una ecuación de segundo grado. Esa potencia 2 me va a dar dos valores de K. Yo tendré que ver, teniendo en cuenta que el contexto del ejercicio, con cuál valor de K me voy a quedar. ¿Sí? Pero el tema era darse cuenta de eso, que tengo un recorrido, un espacio muestral, una probabilidad puntual de cada elemento de ese espacio muestral y que la sumatoria de todas esas probabilidades me tiene que dar 1. Entonces, en función de ese planteo, despejar K. ¿Qué voy a hacer ahora? Ahora junto términos independientes por un lado, K con exponente 1 por otro y K con exponente al cuadrado por otro. Sería 5K cuadrado. Sería 5K al cuadrado más 3K, porque tengo una K y 2K, son 3K. Ahora sumo los números. Más, y ahora tendría que sumar 0,3 más 0,2 más 0,1 más 0,05. ¿Eso es? 0,65. 0,65. Y todo eso me da 1. ¿Sí? Voy a pasar a la otra hojita. Si alguien quiere copiarse eso. ¿Listo? Un segundito, profe. Bueno. Ahí está, le saqué una foto, no tenía el Bien. Vamos a continuar el desarrollo. Vuelvo a copiar lo que teníamos hasta el momento, que era 5K al cuadrado más 3K más 0,65 igual a 1. Para resolver ecuaciones de segundo grado, primero la tengo que igualar a 0. Entonces, este 1, ¿cómo lo paso al otro miembro? Restando. Entonces, hago 0,65 menos 1. ¿Cuánto me da? Menos 0,35. Menos 0,35 y me queda igualado a 0. ¿Sí? Sí. Bien. Una vez que lo tengo igualado a 0, hay que usar lo que se conoce como la fórmula resolvente, que es lo que acá ustedes por ahí no disponían de este contenido. Claro. Que es X1 y X2, se dice X1 y X2 de manera genérica. Acá vamos a tener K1 y K2. Usamos otra letra, es lo mismo. La fórmula es menos B más menos la raíz cuadrada de B cuadrado menos 4 por A por C, todo sobre 2 por A. No sé si en el ingreso no hicimos alguno porque estaba en la guía. Bueno, ¿qué es esto de A, B y C? Si la ecuación de segundo grado está ordenada, ¿qué quiere decir que está ordenada? Que primero aparezca la X al cuadrado, que después aparezca la X, o la K en este caso, la K al cuadrado o la X al cuadrado, después aparezcan las K o las X a la 1 y después los términos independientes. Entonces, este valor va a ser A, este valor va a ser B, y este valor, ojo ahí con el signo, va a ser C. Voy a sustituir esos tres valores en esta fórmula y voy a obtener K1 y K2. ¿Sí?
voy a obtener menos b, acá b vale 3, o sea va a ser menos 3, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, o sea 3 por 3, 9, menos 4, por lo que vale a, que es 5, por lo que vale c, que es menos 0,35. Resuelvo todo ese producto y le calculo la raíz. Todo eso sobre 2 por lo que vale a, o sea 2 por 5, que es 10. Bien, este más menos me abre en dos caminos. ¿Sí? Voy a obtener, por acá voy a obtener el K1 haciendo con el más, y por otro lado voy a obtener el K2 haciendo el cálculo con el menos. ¿Sí? Esa raíz, ¿cuánto da? Cuatro, profe. ¿Ya con la raíz calculada o me queda raíz de 4? No, la raíz te da 16 y la raíz es 4. Ah, bien, me queda ahí. Entonces, cuando yo abro las posibilidades, K1 lo obtengo como menos 3 más 4 sobre 10. Y K2 lo obtengo como menos 3 menos 4, por eso es que se dice más menos, sobre 10. Resuelvo esto, menos 3 más 4, 1. 1 sobre 10. 1 sobre 10, que es 0,1. Entonces K1 va a ser 0,1. Y K2 es menos 3 menos 4 menos 7 décimos. O sea, menos 0,7. K2 es menos 0,7. Ahora, analizando el contexto del problema, tengo que ver con cuál de las dos K me quedo. Si me sirven las dos, si me sirve una, si no me sirve ninguna. Tiene que ser positivo. Bueno. No necesariamente. ¿Qué valores dijimos que podía tomar K acá? K acá. Cuando Entre menos analizamos 3 y 0,7. Claro, dijimos que K tenía que ser mayor o igual a a menos 0,3 y menor o igual a 0,7, porque esto si no me da mayor que 1 o me da menor que 0. ¿Se acuerdan que al principio lo pensamos? Entonces, si K está en este rango, ¿con cuáles de los dos me quedo? 0,1. Con 0,1. Este valor me sirve y este valor no me sirve porque en el caso de tomarlo, cuando yo hago menos 0,7, esto me da negativo, contradice el axioma. O cuando hago 2 por menos 0,7 me da menos 1,4, contradice, no puede ser una probabilidad menos 1,4. Entonces, analizando el contexto, sabiendo que estos son probabilidades, yo decido que este es el valor que a mí me sirve, que K vale 0,1. ¿Sí? Que es el inciso A, que me dice hallar el valor de K. Listo, K vale 0,1. Acá insisto que la dificultad estaba en que, en esta fórmula, en que no sabíamos resolver ecuaciones de segundo grado, solo sabíamos de primer orden, lineales, que lo vimos en el ingreso. Pero bueno, por si aparece algún ejercicio, ya tienen acá cómo resolver ecuaciones de segundo grado. Ese es el punto 1. El punto A, perdón. Vamos a ver ahora el punto B que nos pide. Nos dice calcular la probabilidad de que las tardanzas del alumno sean 3. ¿Qué tendré que hacer ahí? ¿Cómo calculo esa probabilidad? Reemplazo el valor de K 1 y... más 5K cuadrado. Claro. Reemplazo el valor de K en este punto, porque me dice que sean 3 puntualmente, ¿no? Sí, sí. Hago 0,1 más 5 por 0,1 al cuadrado. Sustituyo el valor que hallé en esa probabilidad. Entonces, yo sé que para x igual 3,
la probabilidad de que x sea igual a 3 es 0,1 más 5 por k cuadrado, lo decía la tabla esto. ¿Sí? Esto que está acá abajo. Ahora ya sé que k vale 0,1, porque lo acabo de calcular. Entonces lo sustituyo y digo, bueno, la probabilidad de que el estudiante tenga 3 llegadas tarde es 0,1 más 5 por 0,1 al cuadrado. Elevo al cuadrado, multiplico por 5 y le sumo 0,1. ¿Eso cuánto me da? ¿El cuadrado le tengo solamente la K o el 5K? El 5, el 5. Bueno, es un producto igual, ¿no? Ah, es lo mismo si es producto. 0,15 da, profe. 0,15. Entonces, la probabilidad es 0,15. Este es el punto B. Y el punto C, ¿qué pasó? Es sustituir nomás, digo, el punto B ese que pedía. Solo sustituir, sí. E interpretar la tabla, ¿no? Pero es sustituir. Claro, claro. Depende de la Claro. El último punto dice hallar la cantidad más probable de tardanzas. Entonces ahí necesariamente tengo que comparar todas las probabilidades. 2 me las da explícita. Esta la acabo de calcular, que es 0,15. Y ahora tendría que calcular esta y esta, ¿no? Hay que hacer lo mismo reemplazando el número de K, ¿no? Claro, tengo que calcular la probabilidad de que x sea igual a 0 y la probabilidad de que x sea igual a 1. Y comparar las 5 probabilidades y ver la que es mayor es más probable. Bueno, que x sea igual a 0 es 0,3 más k. 0,4. 0,3, claro, más k es 0,4. Siempre con la k que averigüé. Y la otra es 2k. 0,2. 2 por 0,2. Entonces tengo 0,15, 0,4, 0,2 y después tengo, de que ya me lo da como dato, la probabilidad de que sea 2 es 0,2. O sea que por acá tengo esto y por otro lado tengo que la probabilidad de que x sea igual a 4 es 0,05, el valor más pequeño. Tengo 0, 1, 2, 4 y 3 acá arriba. Y el 3, el que valga más. ¿Cuál es el mayor? El 3. 0,15. No. 0, 0,2. que sería 0,40. O sea, Esto 40%. es lo más probable. Claro, igual. lo más probable es que el alumno no tenga llegadas tarde. Sí, porque es el mayor. 0,4 es más que 0,2, 0,2 es más que 0,15. O sea que la cantidad más probable de tardanzas es 0. Busco la probabilidad mayor, me fijo al elemento que está asociada, como es el 0, quiere decir que lo más probable es que el alumno no llegue tarde. ¿Sí? Cuando hay este tipo de problemas tiene que haber una conclusión, o sea, una respuesta a esa pregunta, ¿sí? Más allá de que calculé todas, bueno, me fijo qué observo, qué me está pidiendo, qué es lo que estoy buscando. ¿Sí? Y si sumamos todo, verifica, profe, aún. Y si, eso iba a preguntar justamente, si sumamos estas 5 nos debería dar 1, que el compañero dice que verifica, porque tenemos 0,4 más 0,2, 0,6, más 0,2, 0,8, y si sumamos esto y esto me da 0,2, así que la suma de las 5 me da 1, verifica. Eso es importante también, porque no me lo pide, pero me deja con la tranquilidad de que el ejercicio está bien hecho, o sea que siempre que puedan, verifíquenlo. Al margen de que si el ejercicio lo pide o no. Sí, para comprobar que esté bien. Claro, ya se quedan tranquilos que está bien. Bueno, y ahora sí creo que es todo, que no nos quedó nada.
Bueno, insisto con que hagan esos 2 ejercicios para el próximo martes. Y lo que vamos a agregar de contenido para la próxima clase es el desvío estándar. Vamos a ver algunas propiedades de la esperanza, algunas propiedades de la varianza y como nuevo el desvío estándar. Y ya con eso tendríamos unidades 4 y 5. Todo va a entrar en el parcial. Sí, sí. Entra todo en el segundo parcial que está planificado para el 17 de octubre. Octubre. Y después del parcial, profe, ¿qué pasa? Y después del parcial nos queda recuperatorio del primero, recuperatorio del segundo. Nos queda ver la unidad 6 igual, que entra en el final. Consulta, 17 de octubre, dijo, no cae jueves. Ah, profe, ¿y si promocionamos el primero y el segundo, hay final igual? No. Porque va a agregar una unidad. Sí, pero a ver, déjame ver dónde está la unidad 6. ¿En qué semana? La unidad 6 la vemos la semana que viene. La vamos a arrancar así. Profe, sería el 15, ¿no? Porque 17 cae jueves. Ay, tenés razón. Esto es 15. Ahí. Me equivoqué. Bueno, vamos a ver cómo viene la semana que viene. Quizás pasemos una semana todo, ¿sí? Si nos queda muy cargada la clase que viene, por ahí corremos una semana todo. Pero por eso digo, si el segundo parcial se promociona y tenés el primero promocionado también, la unidad 6 no se evalúa. No la rendís, no se evalúa, no. Ah, ahí va, listo. Por el momento no. Si me pegan un faltazo general para la unidad 6, voy a tener que evaluarla. Porque al margen de que no se evalúe, es una unidad importante también, ¿sí? Pero no entraría en el parcial, el segundo parcial. No entra, no. Ok. El segundo parcial es unidades 4 y 5. Escucho, no sé quién me habló por ahí. No, porque si pasamos una semana queda muy pegado al recuperatorio del primer parcial. Claro, por eso yo quería dejar para que tengan una clase de consultas previo al examen. Pero bueno, vemos cómo viene la clase de la semana que viene. De acuerdo. En caso de promocionar el segundo también, las clases de recuperatorio no habría que ir, No hace falta. No, para los que aprueben el segundo ya a mitad de mes quedan liberados. ¿Y las faltas? Y las faltas tendríamos que revisar, a ver si llegamos con el porcentaje. Claro, yo tengo todas las clases, yo asistí a todas las clases, pero si llego a promocionar el segundo ya quedaría libre, como quien dice. Sí, no, por lo general no se toma asistencia ya después para las clases de consultas y recuperatorio. Ah, buenísimo, muchas gracias. De hecho, las clases de consulta son para las personas que que tienen que rendir el recuperatorio, ¿no? Que tienen dudas de eso. Bueno, ya acá hay una modificación del primero, así que vamos a ver cómo viene. Si lo dejamos el 15, lo corremos para el 22. Pasa que, bueno, van a tener parcial una semana y recuperatorio en la otra, que ustedes ya están medio acostumbrados, porque la cursada que tuvimos de matemática el cuatrimestre anterior tuvo un ritmo bastante acelerado. Bueno. Vamos a pasar la asistencia. No saqué, ¿no? De compartir pantalla. ¿Están viendo? No está compartiendo. No está compartiendo. No, nada. Bueno, esperen. A ver, ¿dónde está?